Pablo. Porque miren, no cuesta nada traer un mensaje y predicar o cantar una alabanza. Lo difícil a veces es que Dios nos pueda utilizar. Y creo con todo mi corazón que la palabra que Dios ha puesto en mi vida nos va a hacer bien. Yo sin más voy a hacer uso de la lectura. Quien tenga Biblia y quiera leer conmigo, libro de Gálatas capítulo 6, en el verso 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Que Dios bendiga su santa palabra. Una escritura muy conocida. Y yo leyendo una noche en casa el libro de Gálatas, cuando llegaba a este texto, me tuve que detener y hacerme una pregunta. Yo se la voy a hacer a la iglesia, no quiero que me contestes, pero quiero que te sientas identificado con lo que voy a hablarte ahora. Te lo voy a hacer a modo de pregunta. ¿Recogemos todo lo que sembramos? ¿Recogemos todo lo que merecemos? Porque miren, a mí igual que a ustedes nos ha pasado alguna vez que ha sido hacerle bien a una persona y en vez de recibir gratitud has cosechado un desprecio. Has dado un buen consejo a un amigo y en vez de recibir más amistad has sembrado crítica. Luego hay veces que siembro bien y recojo mal. Entonces cuando pasa eso nos preguntamos algo. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Intentamos comprender el trato de Dios con nuestra mente humana y les voy a decir que el trato de Dios se puede comprender, pero a su tiempo. Que Dios nunca va a hacer nada que usted y yo no estemos de acuerdo con Él. Porque Él es un caballero y Él tiene que respetar la voluntad del hombre y de la mujer. Amén. Pero déjenme decirlo de alguna manera. Sí es cierto, a veces no recogemos todo lo que merecemos. Porque sembramos bien y recogemos mal. A veces la ley de la siembra, llámenlo como quieran, se rompe, se va a la vuelta, se tuerce. Pero hay veces que es cierto, no recogemos lo que merecemos. Si de ley de siembra y de merecer tenemos que hablar, mencionaría una siembra un tanto complicada en la escritura, Eclesiastés capítulo 11, donde dice: echa tu pan sobre las aguas, porque al cabo de muchos días lo hallarás. Salomón no está hablando literalmente de sembrar pan en agua, sino que él está hablando de cómo trabaja con las demás tierras, ya que él era un rey de paz. Y lo que conseguía, lo conseguía por medio de negocios y de tratos. Él embarcaba el trigo en barcos y a los días recogía lo que él creía que merecía. Pero déjenme utilizar ese texto más literal, ¿vale? Creo que el que siembre un trozo de pan en agua y lo recupere intacto, está recogiendo lo que no merece. Porque no se puede jugar con el pan, señores. No se puede depositar el pan en cualquier sitio. Luego el pan en el agua tiende a deshacerse, y el que recoja el pan en agua intacto está recogiendo lo que no merece. Si tenemos que hablar de ley de siembra, acompáñenme al libro de los Hechos y encontramos a un apóstol llamado Pablo con un buen sentimiento en el corazón. Quiere predicar la palabra. Capítulo 16 del libro de los Hechos. Y dice la Biblia, el Espíritu, con E mayúscula, dando a entender que es el Espíritu Santo, se lo prohíbe. Quiere ir a otro sitio y dice, y el Espíritu no se lo permite. Y yo decía, Señor, si la intención de Pablo es buena, el deseo de su corazón es bueno, quiere sembrar la palabra, quiere predicar,
¿por qué no avalar ese sentimiento? Y Dios me decía a mí personalmente, Tony, mi voluntad está por encima de los sentimientos, aunque los sentimientos sean buenos. ¿O acaso no era bueno el sentimiento de David de querer construirme un templo, pero mi voluntad era que lo tuviera que hacer otro? Es decir, por encima de mi sentimiento y de mi deseo está su soberana voluntad. Y ¿saben? Yo quiero vivir en la voluntad de Dios. Yo no quiero llevar en mi vida mis deseos a los planes de Dios, sino que la voluntad de Dios sea el deseo dentro de mi vida. Entendiendo esto, puedo entender que un leproso en el capítulo 8 de Mateo aparece y le dice al Señor dos palabras: miren, si quieres, puedes. Si quieres, puedes. Sé que puedes, pero antes entiendo que tienes que querer. ¿Saben qué le está diciendo el leproso en otras palabras? Si tu voluntad es limpiarme, límpiame porque quiero limpiarme. Pero si tu voluntad es que me muera siendo leproso, prefiero morir cumpliendo tu voluntad que no viviendo fuera de ella. Porque no hay mayor desgracia para una persona que vivir fuera de la voluntad y el proyecto de Dios. El apóstol Pablo no puede ir allí. Y dice la Biblia, viendo una visión de noche, un hombre que les pedía ayuda, dice, entendimos que era Dios quien nos enviaba. Luego, cuando Dios te envía a un sitio, es para que tengas victoria, es para que tengas éxito, es para que tu vida se forje. Pero ¿saben? ¿Ustedes creen que la siembra del apóstol Pablo ha ido acorde con la cosecha que ha recibido en aquella tierra? Yo veo al apóstol Pablo que lo primero que hace es irse a orar. Se fue al lugar de reunión donde se ponían a orar y él empieza a orar. Después empieza a predicar. Uno de aquellos días sale una muchacha poseída por un espíritu inmundo y el apóstol Pablo, utilizado por el Espíritu Santo, echa fuera del cuerpo aquel espíritu inmundo. Luego escuchen, la cosecha, la siembra de Pablo fue oración, palabra y libertad. Oración, palabra y libertad. ¿Qué recibió Pablo en Filipos? Una paliza, el calabozo de más adentro, cadenas. No va acorde lo que recoge con lo que siembra. Sin embargo, el apóstol Pablo y Silas, dice la Biblia, y esto lo hemos hablado muchas veces y no me voy a detener aquí, dice, a la medianoche entonaban cánticos. Que Dios bendiga a los hombres y a las mujeres que a la medianoche de su vida, cuando peor lo están pasando, cantan cánticos, que adoran a Dios. Pero miren, hay algo más que dice ese texto que a mí me llamó mucho la atención, Dimas, y dice, Pablo y Silas cantaban alabanzas, y dice, y los presos oían a Pablo y a Silas. Dos cosas que me enseñó el Espíritu Santo. La primera es que Pablo no estaba viviendo solo aquel problema, porque había gente que aunque no le veían, le escuchaban. Quizá no le vieron predicar, pero le oyeron adorar. No le vieron predicar en la calle, pero le oyeron adorar dentro de la cárcel. Pablo, que no está solo, que lo que respiras, el ambiente que respiras, no lo respiras solo. Hay gente respirando el mismo ambiente. Las cadenas que te han puesto no te las han puesto a ti solo. Hay gente con las mismas cadenas. El problema es que te han golpeado, Pablo, no te han golpeado a ti solo. Hay gente que ha recibido los mismos golpes y Dios me decía, Tony, entérate de una vez. Deja ya de quejarte por cómo vives en la casa. Deja ya de quejarte por el problema que tienes. Que hay gente que tiene el mismo problema. Hay gente respirando el mismo ambiente. Hay gente que recibió el mismo golpe. Y hoy le voy a decir, la diferencia no es soportar el golpe. La diferencia es qué hacemos cuando nadie nos ve. Porque hay gente que se mantiene cuando le ven. Pero es que dice la Biblia, los presos oían a Pablo y a Silas. Y tengo una palabra, recuerda que cuando dejan de verte, seguirán escuchándote. Y no se trata de lo que hago cuando me ven, se trata de lo que hago cuando me oyen. En la cárcel uno tiende a quejarse, no tienden a adorar. Y eso es lo que marca la diferencia entre los verdaderos y los que no lo son. Porque el Señor Jesús dijo, el Padre está buscando verdaderos.
Luego, si busca verdaderos con mucho cariño, es porque hay quien no lo es. Luego, la diferencia no es cómo recibiste el golpe o por qué te viste allí dentro. No. La diferencia es qué haces cuando tienes el problema, qué haces cuando viene la dificultad. Tiras la toalla y abandonas la iglesia cual Jonás, que se echa a dormir voluntariamente a esperar que pase la tormenta, o haremos como el apóstol Pablo, que en medio de una tormenta se pone a orar y es capaz de ver al ángel de Jehová. La diferencia está en lo que haces en medio de la tribulación. La diferencia está en que mientras allí fuera critican, nosotros seguimos adorando. La diferencia está que mientras los del mundo no encuentran solución, nosotros seguimos adorando en el nombre del que vive. No ha recibido Pablo lo que merecía y sembró bien. Y claro, a todo esto, entender una derrota, escuchen bien, entender una derrota cuando yo lo he hecho mal, se entiende fácil. Señor, ¿qué ha pasado en esta ciudad? Si Jericó ha caído y aquí hemos tenido derrotas y la ciudad está más pequeñita, y le dice el Señor: Josué, en medio del pueblo había anatema. Eso lo entiende todo el mundo, eso lo asimila todo el mundo. Pero ¿qué me dirán ustedes si soy enviado por Dios en el orden que dice Dios y cuando dice Dios y tengo derrota? Eso es más difícil de asimilar. En el libro de los Jueces dice la palabra del Señor que la tribu de Benjamín hizo una aberración muy grande en medio del pueblo. Y aunque Benjamín pertenece a Israel, los israelitas hacen algo. Se unen como un solo hombre y le dicen a Dios: ¿subimos a hacer guerra contra Benjamín o no? Pero deteneros un momento, que es vuestro hermano, que Benjamín es vuestro hermano. Pero la congregación de Israel dice: ha hecho aberración, y el que hace pecado, sea hermano o no lo sea, lo pagará. Ellos no estaban dispuestos a consentir el pecado de nadie. Y les dice Dios: subid a la guerra. ¿Y quién sube primero? Judá subirá primero. Suben enviados por Dios, en el orden de Dios, cuando ha dicho Dios. Y dice la Biblia, para mi sorpresa, y prevaleció Benjamín contra Israel. No lo entiendo. Por segunda vez, el pueblo vuelve a orar. ¿Qué haremos? ¿Subimos a la guerra o no subimos? Y vuelve a decir Dios: subid. ¿Y quién sube primero? Judá subirá primero. Vuelven a subir por segunda vez, enviados por Dios en el orden de Dios, y vuelven a tener derrota. No lo entiendo. A la tercera vez, dice la Biblia, el pueblo oró a Dios desde el alba hasta el anochecer. Hay otra versión que dice: el pueblo adoró desde la mañana hasta la noche. Hay otra versión, David, que me gusta más, que dice: el pueblo se santificó de la mañana a la noche. Y ahora le dice Dios: subid, porque en esta ocasión os lo entregaré en vuestras manos. Es decir, Dios no estaba interesado en darles una victoria de momento para que pudieran presumir. No, Dios estaba interesado en darle una victoria por medio de la santificación progresiva. Te vas santificando progresivamente y yo te empiezo a bendecir, porque hay quien quiere ver gloria mañana sin santificarse hoy. Y el caudillo dijo: el que quiera ver gloria mañana, que se santifique hoy. Me dejan sentirme libre, me dejan de verdad. Pero es imposible recibir gloria mañana viviendo como me dé la gana hoy. En otras palabras, si tú quieres que te perdonen mañana, empieza a perdonar hoy. Si quieres que Dios te bendiga mañana, empieza tú a bendecir hoy. Si quieres que a ti te restauren mañana, empieza tú a restaurar hoy. Porque no se puede vivir de cualquier forma y querer alcanzar la gloria de Dios. Dios es un orden, Dios es santidad, Dios es soberano. Pero escúchame, ante todo, mantente en santidad. Santidad, santidad. No se puede. Yo no puedo hacer lo que quiera hoy y esperar que Dios me bendiga mañana.
La ley de la siembra. Dice el libro de Eclesiastés: y vi vanidad que se hace debajo del sol, que haya justos a quienes acontecen como si hicieran obras de injustos, e injustos a quienes acontecen como si hicieran obras de justos. En otras palabras, a quien merece un premio se le da un castigo, y a quien se merece un castigo se le da un premio. Más vulgarmente hablando, lo hemos oído muchas veces, no somos todos iguales, pero pagan justos por pecadores. Yo esa frase, con su permiso, la quiero dejar aquí atrás. Pagan justos por pecadores. Luego la retomaremos, recuérdamelo, Aarón, que la retomé. Pero miren, yo les voy a hablar porque como Dios es orden y habla de la ley de la siembra, Él también estableció una siembra. Y Él dijo en la ley un mandamiento que tiene promesa, que es una siembra: honrarás a tu padre y a tu madre. Luego el que cumple esa siembra dice: para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Cumplir ese mandamiento o esa siembra tiene bendición. Incumplirla también tiene su sentencia. En el libro de Deuteronomio, capítulo 18, del verso 21 en adelante, dice: cuando un padre y una madre tuvieran un hijo rebelde, contumaz, que no hace caso, no se somete a la voz del padre incluso después de haberle arretado, dice, le traerán a la puerta de la ciudad de donde vive. Y atención, y los hombres y los ancianos de aquella ciudad le apedrearán y así morirá. Es decir, sembrar deshonra contra la casa del padre, la sentencia es la muerte. Ahora miren, hay por lo menos en Israel 3 formas de deshonrar a un padre. Una de ellas es acercándose al padre y pidiéndole la herencia estando el padre vivo. Hay otra forma de deshonrar a un padre, que es cogiendo dicha herencia y marchándote de la casa del padre y abandonarle. Y hay una tercera forma de deshonrar a un padre: volver a la casa del padre sin nada de lo que te dio. ¿Qué tiene que ver esto, Tony, con el mensaje? Yo me voy a explicar poquito a poco. Si yo hablo, puede ser que mi palabra caiga a tierra porque puedo acertar o no puedo acertar. Pero cuando Jesús habla, Él no habla por hablar. Y Él en una ocasión empieza a componer una parábola y dice: un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos le dice a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponden, que me marcho. Jesús sabe lo que está diciendo y los que oyen entienden lo que dice. Es el hijo menor quien está sembrando deshonra ya de 2 formas: pidiéndole la herencia estando en vida y diciéndole que se marcha con la herencia. Pero ¿saben? El pródigo reúne las 3 y aún se le puede añadir una cuarta, porque como hijo menor no tiene derecho a nada a menos que el padre y el hermano quieran compartirlo con él. Es decir, el pródigo ha deshonrado a su padre, ha sembrado la deshonra, se marcha de la casa y el problema es que encima quiere volver. ¿Y cómo vuelve? Sin nada, sin anillo, sin calzado, sin dinero. Viene sin nada. Pero ¿saben lo que me sorprende? Porque hay quien dice que el protagonista de la historia es el pródigo porque se marcha y vuelve. Yo lo respeto. Hay quien dice que el protagonista es el hermano mayor porque se quedó siempre en la casa. Lo respeto. Pero para mí el protagonista de esta parábola es el padre. Y ahora me van a entender por qué. Dice la Biblia, es cuando el hijo volvía, dice, estando todavía de lejos. No estaba cerca de la casa, estaba de lejos. El padre lo ha visto. Y movido a misericordia, ha ido corriendo, lo abraza, lo besa. Y yo no lo entendía. ¿Qué necesidad tiene el padre de salir de la casa, correr y abrazar a su hijo? Yo pregunto, Aarón, ¿quién deshonró a quién? El hijo al padre. ¿Quién cometió la falta? El hijo. Lo que pasa es que dice la Biblia que el padre fue movido a misericordia.
El hijo no se merecía aquel abrazo, pero el padre fue movido a misericordia. Por eso más tarde, más adelante, el padre le dice al hermano mayor: tu hermano estaba muerto y ha revivido. Y yo digo: David, ¿dónde está? Perdónenme si lleguen de hábitos, que no quiero ofender a nadie. David, ¿dónde está cuando el pródigo muere? ¿Dónde está el velatorio, que yo no lo he visto? ¿Cuándo lo hemos visto resucitar? Hay quien lo quiere espiritualizar y dice: bueno, es que se marchó y al volver revivía. Vale, sí, muy bonito. Pero es que Jesús está hablando de una ley que le sentenciaba a muerte. Y el padre le dice: tu hermano estaba muerto y ha revivido. ¿Cómo te atreves a decir que estaba muerto? Muy sencillo, porque en su conocimiento anticipado de la ley vio al hijo desde lejos y dijo: o salgo corriendo y te abrazo, o los ancianos de la ciudad te apedrean, porque mientras vives fuera de mi casa no hay problema. El problema es que estás viviendo. No te mereces el abrazo, te mereces las piedras que has sembrado. No te mereces que te dé la vida, mereces recoger la muerte que tú has sembrado. Pero dice la Biblia: el padre fue movido a misericordia, salió corriendo y le abrazó. Y ahora digo yo, nosotros nos parecíamos al pródigo. Estábamos muy lejos de la casa, pero el padre, en su conocimiento anticipado de las cosas, dijo: o les abrazo en el Calvario o el infierno se los come. O les abrazo en el Calvario o la iglesia no me adora. Y él, movido a misericordia, salió corriendo del cielo para abrazarte en el Calvario. ¿Saben algo? El pródigo se marchó de la casa quejándose porque no administraba. Quería la herencia para administrar. Se quejó porque no administraba. Que cada uno lo aplique como quiera. Pero qué poco se ha quejado cuando ha recibido el abrazo que le ha dado la vida. Qué poco se queja cuando recibe el perdón inmerecido. Y dicho sea de paso, es cierto que no recogemos todo lo que merecemos, pero ya hemos recogido más de lo que merecíamos. Me quejo cuando siembro bien y recibo mal, pero qué poco me he quejado cuando he recibido el abrazo del Calvario, el perdón del cielo y ser hecho hijo de Dios. Por eso no se ha quejado nadie. ¿Saben cuál es el resultado de la siembra? Que ya has recogido más de lo que merecías, sí. Porque ¿saben una cosa? ¿Se acuerdan de la palabra que hemos dejado aquí? Pagan justos por pecadores. Se cumple, porque el justo de los justos pagó por todos los pecadores que aquí dentro estamos. A quien merecía un premio se le dio el Calvario, y a los que merecíamos el Calvario se nos regaló el cielo. Él nos ha dado la vida eterna, Él nos ha dado el perdón. Yo pregunto: ¿qué hemos sembrado para recibir ese regalo? Nada, pero no nos quejamos. Por eso no nos quejamos. Me quejo cuando recibo mal. Pero yo te pregunto: ¿realmente tienes motivos para quejarte? Tan grande es el Padre que el hermano, cuando vuelve del campo, dice: hay música en la casa. ¿Cómo que hay música en la casa? Hay danzas, hay alegría. Llama al criado. ¿Qué es esta música? Bien sabía él lo que era. Bien sabía él lo que era. Lo que pasa es que se extrañó de que hubiera música para alguien que no se lo merecía. Él creía que su hermano no merecía música, él sí, porque él se había quedado siempre en la casa. El problema de los dos hermanos es que uno vivía mucho tiempo con los amigos y el otro vivía mucho tiempo mirando lo que había afuera, y tenían poco tiempo con el Padre. Ese era el problema de los hermanos. Y hoy tenemos un problema en nuestras iglesias, que hay gente que se quedó pero con la rutina del culto, y hay otros que están mirando el mundo y el escaparate, y nos estamos olvidando de la comunión con el Padre. Los que están dentro dicen: los de fuera no merecen nada, y los que están fuera dicen: ¿para qué vamos a ir? Para ser como los de dentro. Pero yo te voy a decir una cosa: el Padre hizo sonar música de alegría cuando el pródigo se arrepintió, y Cristo lo dijo: por un pecador que se arrepiente, yo hago que en el cielo suene la música. ¿Saben algo? Cuando suena más música en el cielo es cuando nos arrepentimos de lo que hacemos. Cuando suena música en el cielo es cuando el Padre ve un corazón arrepentido. Y ahora escucha bien: el Padre lo vio en el camino y le perdonó. Ya le había perdonado, porque el único que abraza, vengas como vengas, es Él.
A Él no le asusta ni tu pecado ni el mío. Nos abraza incluso estando sucios, llenos de pecado. Pero hay algo que hace el Padre. Tomad a mi hijo, vestirle, ponerle anillo, calzado. Pero, ¿por qué? Si ya lo has perdonado. Si Él viene buscando perdón. Y el Padre me decía: Tony, una cosa es que yo lo perdone y otra cosa es que entre en mi casa. Una cosa es que yo le perdone y otra muy diferente es que participe de mi fiesta. Una cosa es que yo le perdone y otra cosa es que quiera vivir conmigo. Y ahora te lo voy a decir. Si venías con necesidad de que Dios te perdonara, cuando venías de camino al culto esta tarde, Dios ya te había perdonado. Ay, que no. Dios ya te había perdonado. Pero ahora, si vienes con intención de quedarte, si quieres que cuenten contigo para participar de la fiesta, si quieres vivir en la casa, ponte vestido, ponte anillo, ponte calzado, porque el perdón lo recibes en el camino. Pero para vivir en la casa tienes que vivir limpio. Para vivir en la casa tienes que andar en orden. Para vivir en la casa no puedes andar a tu forma. Para vivir en la casa y celebrar la fiesta tienes que recibir el perdón, sí, pero también tienes que recibir la vestidura. Por lo tanto, hoy te digo, no has hecho nada para recoger lo que hemos hecho. ¿Quién de nosotros merecía el abrazo del Calvario? Yo no lo merecía. La cruz era para mí. El sufrimiento era para mí. Quien se quiera apuntar conmigo, que se apunte. Sí, Señor. Pero yo no merecía estar en una estrada predicando la palabra. Yo no merecía cantarle alabanzas al Rey de Reyes. Yo no merecía poder estar en su casa, celebrar culto y rendirle culto. No lo merecías, lo digo de corazón. No merecíamos el perdón del cielo. No merecíamos las lágrimas del Getsemani. No merecíamos aquel sudor como gota de sangre. No merecíamos que Él sufriera el desamparo del Padre. Pero escucha bien, el Padre le desamparó a Él para ampararte a ti. Ahora te pregunto, ¿recogiste todo lo que sembraste? Es cierto que a veces sembramos bien y recogemos mal, pero quiero animarte. Cuando recibas mal, no te quejes. Simplemente piensa: ya recibí más de lo que merecía. Porque sin sembrar nada he dado el cielo. Sin sembrar nada le puedo adorar. ¿Cuántos quieren adorar a Dios conmigo 2 minutos? Puedes levantar tus manos, puedes cerrar tus ojos. Yo necesito que ahora empieces a sembrar un poquito de adoración. Puedes adorar su nombre, por favor, en esta tarde. Dale voz a la música. Puedes adorarle. No escucho a la iglesia adorando a Dios. Tendría que haber más adoración todavía. Voy a pedir algo. Todas mis hermanas pueden levantar su mano al cielo. Todas mis hermanas pueden elevar su voz al cielo y empezar a adorar. Quiero escuchar tu adoración, hermana, por favor. Ahora mis hermanos aquí a la izquierda pueden levantar su mano y empezar a adorar a Dios. Necesito escuchar esa adoración. Aleluya. Venga, levanta tus manos, adora a Dios. Adórale. Adórale en esta tarde. 2 minutos solamente adorando a Dios. 2 minutos de adoración. Aleluya. Te adoramos y cantamos alabanzas a tu nombre. Y te damos toda gloria y toda honra. ¿Puedes cantar conmigo? Rey de Reyes y Señor de los Señores. A ver, todas mis hermanas juntas conmigo cantan al Señor. Te adoramos y cantamos alabanzas a tu nombre. Y te damos toda gloria y toda honra. Rey de Reyes y Señor de los Señores. Una vez más este cántico en adoración. Te adoramos y cantamos alabanzas a tu nombre. Te
adoramos y cantamos alabanzas a tu nombre y te damos toda gloria, toda honra. Rey de reyes y Señor de los señores. Una vez más está la banda de adoración. Te adoramos y cantamos alabanzas a tu nombre y te damos toda gloria y toda honra. Rey de reyes y Señor de los señores. Te adoramos y cantamos alabanzas a tu nombre y te damos toda gloria y toda honra. Rey de reyes y Señor de los señores. Aleluya. Dale gracias a Dios por esta palabra, por esta administración. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. ¿Le puedes dar un aplauso en ofrenda de gratitud a Dios? Que el nombre de Dios sea bendecido.